Bienvenidos a mi cuarta lección. El día de hoy estaremos aprendiendo información de muchísimo valor, así que si quieres aprender, por supuesto, llega hasta el final de esta lección. No esperemos más y vamos y te explico todo. El día de hoy estaremos viendo qué son los pares de divisas OTC. Las opciones OTC son operaciones de venta libre con activos que un corredor ofrece negociar durante los fines de semana. Es decir, las operaciones o las opciones OTC son activos virtuales y las cotizaciones que genera la plataforma del corredor. También pueden ser gráficos en el registro para cualquier periodo. Al negociar estos activos, puedes utilizar el análisis técnico. Además, el uso de indicadores es bastante aceptable. OTC son adecuados para el comercio de aquellas personas que no tienen tiempo para operar en días laborables. Ahora, por ejemplo, vamos a tratar de negociar y aplicar el análisis técnico en los gráficos OTC, así como tratar de aplicar los indicadores del mismo modo en situaciones similares como hemos negociado en pares de divisas normales en días laborables. Vamos a empezar en este periodo de tiempo y vemos que hubo un buen momento ascendente. También nos damos cuenta que desde cierto punto se produjo una reversión y después de un tiempo el precio continuó subiendo nuevamente en esta situación. Abriremos una operación por un minuto para un aumento y justo en este momento el precio ya está empezando a ir más allá del nivel de resistencia. Además, el precio en general tiene un buen potencial para aumentar. Es más probable que este nivel se rompa y que usted y yo logremos caer en el movimiento del precio hacia arriba en la ruptura del nivel en sí. Así que esperemos el resultado. Excelente, esta situación funcionó demasiado bien y de hecho el nivel de resistencia se rompió y obtuvimos ganancias. Exactamente las mismas situaciones que hemos trabajado en los pares de divisas normales en los días de entre semana. Como puedes ver, y en los pares de divisas OTC, ellos mismos también funcionan muy bien. Por ejemplo, abriremos algunas operaciones más aplicando el análisis técnico, confiando en los niveles de soporte y resistencia. Aquí también tenemos un buen nivel de resistencia. También vemos que ha habido un movimiento ascendente y los mínimos de precios son cada vez más y más altos. Por el momento, después de la zona de negociación, se produce una precarga de nivel en esta situación. Abriremos una operación por un minuto para un aumento. Hay una clara precarga de este nivel y creo que es más probable que en un futuro próximo el nivel se rompa. Esperemos el resultado. Es importante recordarte que si tú quieres acceder a más información de este curso y por supuesto a las tareas que cada lección contiene, debes de comentar la palabra equipo. No se te olvide que esto es un canal totalmente privado en Telegram. Genial, y como puedes ver, nuevamente obtuvimos ganancias y este nivel realmente que se rompió. El análisis técnico funciona muy bien e intentaremos abrir más operaciones hoy. Aquí vemos que hay un nivel de resistencia en la parte superior. Además, en este momento el precio ya está empezando a ir más allá de nuestro nivel. En esta situación abriremos una operación por un minuto para un aumento, ya que recientemente el precio aquí también tiene un gran potencial para aumentar. En esta situación es más probable que el nivel se rompa, el precio continúe moviéndose hacia arriba y justo ahora ya estamos viendo un buen movimiento de impulso del precio. Además, un minuto será más que suficiente. Esperemos el resultado. Muy bien, el precio continuó subiendo y el nivel se rompió. Obtuvimos ganancias y estas situaciones funcionan muy bien. Abramos otra operación aquí. Los valores son superiores que los datos de las velas. Puse una línea horizontal y también vemos que en los valores más bajos ponemos una línea de tendencia. Por lo tanto, hemos formado la figura del análisis técnico triángulo ascendente. Aquí te propongo abrir una operación por 3 minutos para un aumento. En este momento nos damos cuenta que el precio está en la línea de tendencia y es más probable que se produzca un buen movimiento hacia arriba desde un área determinada. Como te lo dije antes, las figuras del análisis técnico pueden desviarse un poco y salirse de la forma. Este es un comercio en vivo y no hay nada de malo en eso. Las figuras no siempre se construyen perfectamente. Veamos cómo funciona la figura en el par de divisas OTC.
Bastante bien. El precio realmente continúa moviéndose dentro de esta figura y es en esta situación donde obtenemos ganancias. Abriremos una operación aquí por 3 minutos y también en esta situación será más que suficiente. También nos damos cuenta que en la figura cambia ligeramente su apariencia. Vamos a corregir un poco la línea de tendencia. También en la línea de tendencia el precio se ha ralentizado y su movimiento. Aquí propongo abrir una operación de aumento. Creo que es más probable que el precio continúe subiendo en el corto plazo. La figura del triángulo seguirá existiendo, así que esperemos el resultado. Muy bien y no está mal. Como puedes ver, esta figura realmente se trabajó a sí misma y en esta situación también obtenemos ganancias. El análisis técnico habitual, así como los niveles de soporte y resistencia, funcionan muy bien en los pares de divisas OTC. Intentemos abrir más operaciones usando los indicadores. Probaremos los mismos indicadores que usamos anteriormente. Comencemos con el indicador cocodrilo. En esta situación tenemos un nivel de resistencia. También vemos que los mínimos de precios aumentan. El precio se mueve hacia arriba y al mismo tiempo hay más intersecciones de medias móviles y comienzan a divergir más el uno del otro. Abriremos un trato o una operación por 2 minutos para un ascenso, dado que el precio se está acercando a este nivel por tercera vez en un tiempo bastante corto. Creo que en un futuro próximo tal vez este nivel se romperá. 2 minutos en esta situación, también con un margen teniendo en cuenta la posible negociación o un pequeño retroceso hacia arriba. Después de eso, este nivel seguramente se romperá. Después de todo, también el precio aquí tiene un buen potencial para aumentar. Además, el indicador confirmó nuestro punto de entrada. Esperemos el resultado. Perfecto y nada mal, después del retroceso, hacia abajo el movimiento hacia arriba continuó. El nivel de resistencia se rompió y obtuvimos ganancias. Este indicador realmente nos dio un buen punto de entrada y las personas especialmente atentas podrían notar que es aquí donde la figura del análisis técnico del triángulo ascendente. Por lo tanto, trabajaremos con usted en esta figura y también el indicador nos sugirió un buen punto de entrada. Estas situaciones son compatibles y funcionan perfectamente en pares de divisas OTC. Intentemos abrir otra operación con el siguiente indicador. Aquí tenemos el indicador Bollinger Bands conectado y en este punto vemos que el precio sale por impulso más allá de nuestro indicador. En esta situación abriremos una operación por 1 minuto para un aumento. El precio se ralentiza y aquí trato de abrir una operación para aumentar. En esta situación es más probable que se produzca un movimiento correctivo. También nos damos cuenta que puede producirse un retroceso hacia arriba porque como en la mayoría de los casos, después de un movimiento unidireccional del impulso se produce un movimiento correctivo y el precio se mueve en la dirección opuesta. Además, nuestro punto de entrada fue confirmado por el indicador. Seguramente desde el nivel inferior del indicador también habrá una reacción, es decir, este indicador nos ayuda a determinar el punto inferior. Como vemos, realmente después de eso comienzan a formarse buenas velas verdes seguras y como regla general en tales situaciones 1 minuto es más que suficiente. Y bueno, nada mal. El indicador también funcionó en pares de divisas OTC y nos ayudó a determinar la zona aproximada del precio, del rango de precios. Abramos otra operación con el siguiente indicador. Aquí tenemos un indicador parabólico SAR. Vamos a establecer una línea horizontal en los valores inferiores de estas velas. Aquí tenemos un nivel de apoyo y también hay un movimiento a la baja. Sobre el gráfico ya han aparecido varios puntos. Vamos a abrir una operación por 1 minuto para bajar. El precio se mueve con bastante confianza y en esta situación empieza a romper nuestro nivel. Por lo tanto, en tal situación 1 minuto será más que suficiente, así que esperemos el resultado. Perfecto y nada mal, el precio realmente continuó su movimiento hacia abajo y el nivel de soporte se rompió. Aquí usted y yo obtenemos ganancias, además el indicador nos sugirió un buen punto de entrada y nos ayuda a determinar el movimiento adicional del precio. Intentemos abrir otra operación con el siguiente indicador. Aquí aplicaremos el indicador MACD.
Veamos que en este momento el precio se mueve hacia arriba y también hay un nivel de resistencia en la parte superior. Al mismo tiempo, hay intersecciones de medias móviles y volúmenes crecientes en un aumento. Abriremos una operación aquí por 2 minutos para un ascenso. Creo que es más probable que el precio se mueva hacia arriba en el corto plazo. También los mínimos de precio son cada vez más y más altos. La tendencia general del precio también va a la alza y 2 minutos que abriremos aquí con un margen, también teniendo en cuenta una posible negociación o un pequeño retroceso hacia abajo. Después de esto, el movimiento hacia arriba bastante seguro continuará. Además, nuestro punto de entrada fue confirmado por el indicador y esperemos el resultado. Bastante bien. Después de una pequeña negociación con un pequeño retroceso hacia abajo, el movimiento hacia arriba continuó. Además, el indicador nos sugirió un buen punto de entrada y los volúmenes a la alza realmente comenzaron a crecer. El precio se movió hacia arriba y como puedes ver, este indicador también funciona muy bien en el par de divisas OTC. Abriremos otra operación con el siguiente indicador. Aquí tenemos el indicador RSI conectado. Vemos que desde cierto punto el precio se mueve hacia arriba. Además, el indicador nos dice que se espera un movimiento hacia arriba. Abriremos una operación por 1 minuto para un aumento. Aquí vemos que hubo un movimiento bueno, seguro y a la baja. También desde cierto punto se produjo una reversión en este punto. El precio estaba en la zona de sobreventa y es decir que por debajo de la línea horizontal con la marca 30. Después de esto, el promedio móvil comenzó a cruzar la línea horizontal con una marca 30 de abajo hacia arriba. Abriremos una operación para aumentar y es en esta situación donde nos dice que en un futuro próximo el precio se moverá hacia arriba. Como regla general, en tal situación, 1 minuto será más que suficiente, porque tampoco hay que olvidar que el potencial general del precio también va a la baja. Es posible que en un futuro próximo, después de un retroceso hacia arriba, también habrá una reversión y el precio se moverá hacia abajo nuevamente, pero en cualquier caso logremos trabajar con esta situación y obtener ganancias. Además, este indicador realmente nos sugirió un buen punto de entrada desde el cual el precio giró y se movió hacia arriba. Por lo tanto, podemos concluir que los pares de divisas también son perfectamente susceptibles al análisis técnico. Además, los indicadores funcionan perfectamente con el par de divisas OTC. En estos pares de divisas también se puede negociar de forma bastante segura, como en los pares de divisas normales. Con la experiencia adecuada y el enfoque correcto, tu estrategia funcionará de maravilla. Ahora sabes qué son los pares de divisas OTC y cómo comerciar con ellos. Trata de encontrar situaciones similares como las que viste hoy y también intenta conectar tú mismo los indicadores. Trata de encontrar y empezar a trabajar muchísimo. Recuerda que la experiencia realmente te va a llevar demasiado lejos en el trading. Y bueno, espero hayas disfrutado de esta lección llena de información. Ahora tú debes de ponerlo en práctica. Y esto ha sido todo por esta cuarta lección. No se te olvide que hoy hemos aprendido muchísima información de valor que tú también puedes empezar a poner en práctica y así empezar a obtener ganancias, que es lo más importante. Y bueno, antes de comenzar la quinta lección, tienes que correr a ir a hacer, por supuesto, tu tarea de esta lección. Entonces, corre a hacerla.